La impactante verdad sobre el vacío. ¿Qué es lo que no se entiende sobre el espacio? El espacio siempre ha fascinado a la humanidad con sus misterios, pero lo que realmente sorprende es la incomprensible naturaleza del vacío. La mayoría de nosotros imaginamos el espacio como un lugar silencioso y vacío. Pero, ¿qué sucede realmente cuando un cuerpo se encuentra en este entorno hostil? El vacío no es simplemente la ausencia de aire, es un enemigo implacable, dispuesto a poner a prueba la resistencia de nuestro organismo. Una de las verdades más impactantes sobre el vacío es la rapidez con la que afecta al cuerpo humano cuando se queda sin su protección habitual. La primera verdad aterradora: en el espacio abierto, el calor no se transmite a través del aire y la temperatura del cuerpo comienza a cambiar rápidamente. Es precisamente el vacío el responsable de la brusca ausencia de presión a la que nuestro organismo no está en absoluto adaptado. Nuestro cuerpo está acostumbrado a la presión del aire, que actúa como un escudo invisible protegiendo nuestras células. Sin esa presión, los órganos internos y la sangre empiezan a comportarse de manera completamente diferente. El concepto de la sangre hierve adquiere aquí un significado aterrador, ya que sin presión externa, el líquido realmente puede empezar a hervir a temperaturas más bajas. Al igual que muchos descubrimientos científicos, el vacío nos revela aspectos de la comprensión que no siempre estamos preparados para aceptar. ¿Qué se esconde detrás de este horror cósmico? El vacío no es simplemente un observador indiferente. En su presencia, todos los procesos comienzan a desarrollarse de manera diferente. En primer lugar, priva de la posibilidad de respirar. Sin oxígeno, nuestras células empiezan a exigir sustento, y esto es solo el comienzo de los peligros que acechan en el espacio. Al enfrentarse a tales desafíos, la ciencia busca comprender cuánto tiempo puede resistir una persona antes de que su organismo sucumba al implacable embate del cosmos. Esta experiencia nos brinda información valiosa sobre nuestras capacidades. Pero antes de pasar a las sensaciones concretas de los primeros segundos en el espacio abierto, echemos un vistazo a las profundidades de esta emocionante prueba. Los primeros segundos en el espacio abierto. ¿Qué siente el cuerpo? En cuanto te encuentras repentinamente en el espacio abierto, tus primeros segundos se asemejan a una escena de una película de ciencia ficción. Tu cuerpo siente instantáneamente una aguda falta de presión. Sientes cómo tu caja torácica comienza a expandirse, ya que los gases en los pulmones se expanden rápidamente. Por cierto, esta es una de las razones por las que es tan importante no contener la respiración en una situación así. De lo contrario, el riesgo de ruptura pulmonar aumenta considerablemente. La primera sensación es un sabor metálico y frío a sangre, que aparece debido a la explosión de los capilares. Esta presión implacable del espacio hace que tu cuerpo sienta como si de repente se volviera más frágil. Los líquidos internos tienden a hervir instantáneamente, pero eso no es algo que realmente sientas en ese preciso momento. Lo que sentirás más bien es cómo tus ojos y tu piel comienzan a hincharse, y tu mente poco a poco empieza a perderse en el caos. En ese momento, tu cuerpo ya se alimenta de sus propias reservas de energía, y cada instante cuenta. El oxígeno en la sangre se agota rápidamente y tu cerebro y órganos empiezan a sufrir por la falta de este gas vital. Sin el traje espacial, sentirás cómo cada movimiento se vuelve difícil y tu cerebro empieza a enviar señales de desesperación. Pero lo que realmente sorprende es el hecho de que durante los primeros segundos aún mantienes la conciencia. Tus tejidos comienzan a cristalizarse, pero todavía estás aquí, aferrándote a los últimos momentos de lucidez. Sin embargo, si no se presta ayuda a tiempo, esta lucha será la última. Es interesante que las investigaciones más recientes abren nuevos horizontes en el estudio de estos procesos, enemigos invisibles, cómo el vacío destruye desde dentro. Tras los primeros segundos de contacto con el espacio, comienza a desarrollarse un verdadero drama oculto a los ojos del observador. El vacío ataca el corazón mismo de nuestro organismo, sus sistemas internos. Como un enemigo invisible comienza la destrucción desde dentro, sin dejar posibilidades de salvación sin ayuda externa. Lo primero que ocurre es una brusca disminución de la presión, para la cual nuestro cuerpo no está en absoluto preparado. En ausencia de la presión habitual del exterior, las células de nuestro organismo empiezan a comportarse de manera caótica. Y esto no es solo una hipótesis, sino una prueba real para la fisiología humana. Uno de los enemigos más insidiosos se convierte en la sangre. Esta pierde su estabilidad al instante, transformándose en un enemigo siniestro. La sangre comienza a hervir, pero no en el sentido habitual, sino a nivel molecular, lo que provoca la liberación de gases y la expansión de los vasos sanguíneos. Este fenómeno se llama enfermedad por descompresión y afecta no solo a la sangre, sino también a otros líquidos del cuerpo. Esto inicia una cascada de procesos destructivos que afectan a todo el cuerpo. Sin embargo, esto es solo el comienzo de una aterradora reacción en cadena. Tampoco se puede olvidar a los pulmones. El vacío también actúa sobre ellos de manera implacable. El gas dentro de los pulmones comienza a expandirse rápidamente, lo que puede causar graves daños en los tejidos si no se exhala el aire a tiempo. En una situación así, es importante no entrar en pánico, aunque parezca inevitable.
En cuestión de segundos, los pulmones se convierten en una zona de alto peligro, donde cada bocanada de aire puede ser la última. Sin embargo, el vacío no se detiene ahí. Continúa atacando como un agresor invisible, destruyendo el sistema nervioso y los ritmos cardíacos. El organismo comienza a experimentar una falta de oxígeno. El cerebro, siendo uno de los órganos más vulnerables, rápidamente comienza a fallar, negándose a cumplir sus funciones. Y esto no es una fantasía, sino un escenario real que los científicos estudian y analizan minuciosamente. En el espacio abierto no hay lugar para la debilidad, y cada componente de nuestro cuerpo se somete a pruebas que pueden cambiar por completo nuestra percepción sobre la resistencia y las capacidades humanas. Una emocionante batalla por el oxígeno. ¿Cuántos minutos quedan? Y aquí llegamos a un momento clave, donde solo la reserva de oxígeno en tu sangre determina cuánto tiempo te queda. Sin oxígeno en los pulmones, el cuerpo comienza a usar lo que queda en la sangre. Y esto sucede rápidamente. El principal enemigo de este proceso es el tiempo, y no te queda casi nada. Los científicos afirman que en tales condiciones, una persona puede mantener la conciencia entre 10 y 15 segundos. Después de este breve lapso de tiempo, comienza una verdadera lucha por la vida. Tu cerebro, privado de oxígeno, empieza a apagarse poco a poco. Es casi como una agonía lenta, donde cada segundo cuenta. El organismo necesita vitalmente una nueva entrada de oxígeno, pero simplemente no la hay. Si no se recibe ayuda en los siguientes minutos, comienzan a producirse cambios irreversibles en el cerebro. Mientras el corazón sigue latiendo, intenta suministrar sangre al cerebro y a los demás órganos. Sin embargo, sin un nivel suficiente de oxígeno, sus esfuerzos son en vano. Todos los procesos se ralentizan y el cuerpo comienza a apagarse poco a poco. Después de aproximadamente 1 minuto y medio o dos, el corazón puede detenerse. Esto ocurre debido a la falta de oxígeno y al aumento del ácido carbónico en la sangre, lo que provoca la detención del ritmo cardíaco. Pero incluso en este momento trágico, el cuerpo humano demuestra una resistencia increíble. Los científicos han realizado repetidamente experimentos en animales para estudiar los límites de la supervivencia humana en el vacío. Los resultados muestran que, al regresar a condiciones normales durante este breve periodo, el organismo tiene la posibilidad de recuperarse sin daños significativos. Los experimentos con monos y perros confirmaron esta capacidad de autorrecuperación, pero solo si la ayuda se brindaba a tiempo. Estos datos son alentadores, pero aún así nos recuerdan esa delgada línea sobre la que equilibramos en el espacio. Sin embargo, las pruebas no terminan cuando se reanuda la respiración normal, ya que el vacío continúa asestando su golpe devastador. Investigaciones reales. ¿Qué dicen los científicos sobre la supervivencia? Las investigaciones modernas realizadas por científicos arrojan luz sobre los misterios ocultos en el vacío. Los experimentos con animales, como monos y perros, permitieron averiguar cómo reacciona el organismo a una breve estancia en el espacio abierto. Estos experimentos demuestran que, a pesar de los riesgos evidentes, el organismo es capaz de resistir condiciones increíbles. En los experimentos, los animales soportaban estar en el vacío durante más de 1 minuto y medio, siempre que después fueran devueltos rápidamente a condiciones seguras. Esto indica la posibilidad de recuperación también del organismo humano si se cumplen ciertas condiciones. Los científicos también investigaron el impacto de la ausencia de presión en el funcionamiento de las células y los órganos. Resultó que las células pueden adaptarse a un vacío de corta duración, siempre que se restablezcan a tiempo la presión normal y el suministro de oxígeno. Algunas células muestran una resistencia sorprendente, conservando su estructura y funciones incluso después de la exposición a condiciones extremas, lo que se convierte en la clave para comprender los procesos de recuperación. La posibilidad de utilizar este conocimiento para mejorar las tecnologías de soporte vital en el espacio atrae especial atención de los científicos. El desarrollo de trajes espaciales y sistemas de soporte vital más avanzados se está convirtiendo en una realidad, ya que cada experiencia de este tipo aporta nuevos conocimientos. Estas investigaciones nos revelan no solo los peligros, sino también las extraordinarias capacidades del organismo humano para adaptarse y sobrevivir. Sin embargo, aún queda mucho por estudiar, ya que el espacio y sus amenazas siguen siendo un desafío que exige nuestra preparación y un enfoque sabio. La presión y la temperatura son trampas mortales del espacio. Nos sumergimos más profundamente en las trampas mortales del espacio, donde la presión y la temperatura juegan un papel crucial en la supervivencia. El vacío no es simplemente la ausencia de aire, es un entorno donde la temperatura cambia rápidamente de un calor extremo a un frío helado. En la sombra del espacio, la temperatura puede descender hasta menos 450 grados Fahrenheit, mientras que bajo la luz solar directa puede alcanzar casi 250 grados. Estos extremos se convierten en una verdadera prueba para el cuerpo humano si no está protegido por un traje espacial. En cuanto la presión cae bruscamente, comienza el caos.
En condiciones normales, nuestro cuerpo está acostumbrado a la presión atmosférica, que mantiene el equilibrio entre las fuerzas internas y externas. Sin embargo, en el vacío, este equilibrio se rompe, y sin presión externa, los líquidos en nuestro cuerpo comienzan a hervir incluso a la temperatura corporal. Este fenómeno se conoce como ebullición a baja presión y puede provocar la formación de burbujas en la sangre y los tejidos. El efecto térmico también tiene un impacto serio. Sin la atmósfera, para calentar o enfriar nuestro cuerpo, la temperatura comienza a cambiar bajo la influencia de la radiación solar o su ausencia. En tales condiciones, la piel y los tejidos superficiales pueden sobrecalentarse rápidamente o, por el contrario, enfriarse hasta niveles peligrosos. Es difícil de imaginar, pero sin un traje espacial, el cuerpo puede experimentar simultáneamente tanto calor como frío, dependiendo de si está orientado hacia el sol o no. Estos cambios extremos de temperatura y presión representan trampas mortales que se convierten en una barrera infranqueable para la supervivencia. Incluso una breve estancia en el vacío puede causar daños críticos y sin ayuda inmediata, las consecuencias pueden ser irreversibles. Sin embargo, a pesar de todos estos peligros, el organismo sigue siendo sorprendentemente resistente y capaz de recuperarse si las condiciones cambian a tiempo. Pero aquí no terminan las pruebas, ya que el espacio sigue sorprendiendo con sus desafíos inusuales. El agua y la sangre, transformaciones inesperadas en el vacío. En condiciones de vacío ocurren transformaciones increíbles con los líquidos de nuestro organismo. El agua, que es la base de la vida, entra en un modo completamente nuevo. En cuanto desaparece la presión equivalente a la de la Tierra, el agua en nuestro cuerpo comienza a hervir a la temperatura corporal. Este proceso se asemeja a inflar un globo, cuando las moléculas de agua pasan rápidamente al estado gaseoso, intentando escapar del tejido de su contenedor. Es importante entender que el sistema circulatorio está sujeto al mismo efecto. Y esto no es solo una escena de una película de terror, sino una amenaza real para la supervivencia humana. La sangre que se encuentra en las venas y arterias tampoco queda al margen de estos cambios dramáticos. Sin la presión que impide la ebullición, la sangre comienza a mostrar un comportamiento extraño. A nivel molecular, hierve formando burbujas de gas que pueden provocar obstrucciones en los vasos sanguíneos y alterar la circulación. Este fenómeno se llama embolia gaseosa y es mortalmente peligroso. Es imposible sobreestimar lo destructivo que resulta para todos los órganos vitales, especialmente para el cerebro. Sin embargo, a pesar de condiciones tan extremas, el organismo no se rinde. Sigue luchando por sobrevivir mediante mecanismos de recuperación increíbles. Si la persona es extraída del vacío de inmediato, su organismo puede recuperarse sin daños a largo plazo. Es una demostración asombrosa de la resistencia de la naturaleza humana. Al regresar a condiciones normales, la sangre vuelve a estabilizarse y los procesos en el organismo se reanudan. Este fenómeno, sin duda, sorprende. Sin embargo, su estudio continúa, ya que aún existen muchos obstáculos en el camino hacia una comprensión completa. El vacío no es suficiente para quebrantar por completo la naturaleza humana, pero eso no significa que la lucha termine aquí. Un espectáculo impresionante es cómo reacciona el cuerpo a la radiación solar, pero lo que realmente deja sin aliento es la radiación solar. En condiciones de vacío, sin la atmósfera habitual de la Tierra, los rayos ultravioleta del Sol atacan la piel desprotegida sin ningún obstáculo. Estos rayos, invisibles al ojo y despiadados por naturaleza, pueden causar quemaduras graves en cuestión de segundos. Sin embargo, esto es solo el comienzo. La radiación solar no solo incluye la radiación ultravioleta, sino también los rayos gamma y los rayos X, que pueden penetrar profundamente en los tejidos, destruyendo las células a nivel del ADN. Sin la capa protectora de la atmósfera, la piel humana queda en una posición vulnerable. Comienza a carbonizarse por el calor, y en las capas más profundas, las células de la piel empiezan a destruirse bajo el efecto de la radiación. Esto puede causar quemaduras de tercer grado y daños en los órganos internos. Al mismo tiempo, la radiación también afecta al sistema inmunológico, reduciendo sus funciones protectoras y haciendo que el organismo sea más susceptible a infecciones y enfermedades. Este tipo de impacto conduce a consecuencias irreversibles que son difíciles de imaginar. Además, la radiación solar afecta al sistema nervioso, provocando una rápida degradación de las células nerviosas. Esto puede causar daños neurológicos graves e incluso la pérdida de la conciencia. Y aunque el cuerpo humano es increíblemente resistente, sin ayuda inmediata la recuperación puede prolongarse durante mucho tiempo. Pero incluso en esta situación que parece desesperada, los científicos siguen buscando formas de protegerse de la radiación solar. Ellos desarrollan nuevos materiales y tecnologías para minimizar el riesgo y garantizar la seguridad en el espacio. Estas investigaciones nos ayudan a comprender mejor cómo adaptarnos a condiciones extremas, abriendo nuevos horizontes en la exploración espacial. Sin embargo, incluso con las mejores tecnologías, nuestros cuerpos siguen estando desprotegidos frente a muchos de los peligros del espacio abierto, mitos y realidad. ¿Qué le sucede a la piel sin un traje espacial?
En condiciones de vacío, una de las ilusiones más comunes y sorprendentes es cómo debería reaccionar la piel humana. Muchos imaginan que la piel, al quedar sin el traje espacial protector, explotará instantáneamente o, al menos, comenzará a desprenderse del cuerpo. La realidad, sin embargo, es algo diferente. El vacío provoca la ruptura de pequeños vasos sanguíneos bajo la piel, lo que hace que se hinche rápidamente. Esto hace que la piel luzca anormal, pero está lejos de que literalmente se desprenda. La hinchazón y el enrojecimiento son solo el primer signo de la lucha del organismo. La ausencia de presión atmosférica también afecta la estructura de la piel. Se vuelve más vulnerable a factores externos como la radiación ultravioleta y la radiación, provocando quemaduras y posible cáncer de piel. Las investigaciones muestran que en el vacío, si una persona no está protegida por un traje espacial, la piel puede empezar a agrietarse y perder su elasticidad. Esto ocurre debido a la pérdida de humedad, ya que el agua en las células de la piel se evapora rápidamente bajo baja presión. Los científicos que han observado los efectos del vacío han destacado repetidamente que, a pesar de todas las influencias, la piel humana es sorprendentemente resistente. Si se la devuelve a tiempo a condiciones normales, es capaz de volver a su estado habitual. Este hecho resulta tranquilizador, pero aún así, resalta los peligros de permanecer en el vacío, incluso por periodos cortos de tiempo. Así que, aunque la piel no explota, los mitos sobre esta terrible posibilidad señalan lo poco que realmente sabemos sobre lo que nuestro organismo es capaz de soportar. Esto abre la puerta a futuras investigaciones y a la mejora de nuestros conocimientos y tecnologías. ¿Qué sigue? ¿De qué es capaz el cuerpo humano en el vacío? Sorprendentemente, nuestro organismo demuestra una resistencia increíble, adaptándose a condiciones extremas. Es importante entender que, incluso al encontrarse en el espacio abierto con sus condiciones implacables, nuestros sistemas internos siguen buscando formas de sobrevivir, utilizando todos los recursos restantes. Como demuestran los experimentos e investigaciones, las exposiciones breves al vacío no dejan daños irreversibles en el cuerpo humano, siempre que la persona sea devuelta a condiciones seguras a tiempo. Este conocimiento abre nuevos horizontes para la exploración espacial y la supervivencia en el espacio abierto, estimulando el desarrollo de tecnologías que puedan mantener la vida humana en condiciones tan extremas. Sin embargo, todavía estamos lejos de comprender todas las sutilezas de la adaptación del organismo al vacío. En un entorno donde la radiación cósmica y las temperaturas extremas siguen siendo amenazas significativas, los científicos trabajan en la mejora de tecnologías y materiales de protección. Buscan perfeccionar la protección de los trajes espaciales, desarrollando métodos para minimizar el impacto de los factores espaciales. Esto no solo permite llevar las investigaciones actuales a un nuevo nivel, sino que también abre perspectivas para una estancia humana más prolongada en el espacio. El organismo humano es capaz de mantener la conciencia y funcionar durante un breve periodo en el vacío, y este conocimiento, combinado con el desarrollo de nuevas tecnologías, inspira esperanza. No solo debemos tener en cuenta las amenazas, sino que también podemos desarrollar soluciones que nos ayuden a enfrentarlas. Es posible que en el futuro el ser humano sea capaz de afrontar los desafíos espaciales de manera aún más eficaz, si seguimos fortaleciendo nuestros conocimientos y capacidades. Esta asombrosa resistencia del ser humano a condiciones hostiles, que al principio puede parecer imposible, solo confirma que nuestras capacidades son realmente ilimitadas. Después de todo, los límites del cuerpo humano aún no se han definido por completo.